Hola, hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskás? Bienvenidos a este especial de fin de temporada en donde vamos a platicar, por supuesto, sobre los mexicanos en Europa, pero puntualmente de Edson Álvarez, quien es probablemente el mexicano que más destacó en el viejo continente en esta 23-24. Yo soy Oscar Mendoza y como siempre me acompaña en esta sección Douglas Sierra. Doug, ¿cómo te va? Muy bien, Oscariño. Qué mejor que estrenar este formato a partir de cómo destacaremos la temporada de uno de los mejores mexicanos que tenemos en Europa, que es una noticia típica en este momento, decir que un connacional la está rompiendo allá. Sí, más por la escasez de futbolistas de la que ya tanto hemos platicado, pero Edson ya tuvo su primer año en Inglaterra, puntualmente en el West Ham United de David Moyes. Y lo primero, Doug, una pregunta para ya entrar en materia. ¿Cómo valorarías la temporada de Edson del 1 al 10? Y dime por qué. Mira, me quedo con un 9 porque creo que la transición de pasar de la Eredivisie a la Premier League es bastante compleja, es bastante complicada. Creo que lo hemos podido ver un poco en la temporada de Santiago Jiménez, que el ritmo del fútbol neerlandés es muy distinto a lo que se vive en la Premier League, que es una liga de presiones altas, es una liga muy intensa en todos los sentidos. Edson, al ser un pivote, siempre está constantemente vigilando quién lo presiona y eso también le ha demandado que él crezca como futbolista y que amplíe su repertorio, porque hemos visto que tira algunas conducciones, que interviene más con balón. De acuerdo. Entonces eso es algo bastante bueno. Sí, ha evolucionado, no cabe duda. Tú le das 9, yo me voy a quedar con una nota un poco más mesurada, un 8.5, que es prácticamente... Pero suba a igual. 9, suba a 9. Sube a 9, ¿no? Dirían muchos. Pues al final yo creo que el tema de las amonestaciones influye, es algo que tienen que mejorar. Sí. 11 tarjetas amarillas, no es para menos, pero al final creo que sí Edson se ha visto muy arropado por el sistema de David Moyes, porque al final es un equipo más reactivo que propositivo, que lo era el Ajax de Ámsterdam, ya lo platicabas, que es su filosofía, aunque es cierto, también es mucho de ser defensivo, ser muy rocoso, muy compacto y luego hacer daño en transición con Bowen, con Kudus, con el propio Lucas Paquetá o Mijail Antonio, y ahí Edson tiene más ese rol de ser el encargado de dar el equilibrio defensivo, ¿no? Porque si lo comparamos con Thomas Soucek o James Ward-Prowse, al final Edson tiene más esa naturaleza de ser un perfil defensivo, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, Soucek diría que es un mediocampista más completo, el checo, y el mejor con balón diría que es James Ward-Prowse. De hecho, tiene un golpeo que lo ha hecho diferencial en la liga inglesa y que me parece que está empatado con David Beckham como uno de los jugadores que más tiros libres han marcado. Entonces, si hablamos de Edson Álvarez como un futbolista lanzador, como un futbolista que se asocia en corto, quizá quedaría un poco más abajo del checo y del inglés. Sin embargo, sí ha hecho todo lo posible por poder aportar otro tipo de cosas. O sea, ya no es solamente ese jugador de corte defensivo como lo considerábamos cuando jugaba en el América al lado de Guido Rodríguez, como cuando jugaba en el Ajax y tenía de interiores a Gravenberg, a David Klaassen, a Kenneth Taylor. Entonces creo que también ha crecido en ese sentido. Sí, por supuesto. Además, cuando él tiene el balón en la base de la jugada, llega Lucas Paquetá, que para mí el brasileño es el mejor del West Ham. Y por supuesto James Ward-Prowse para lanzar. Entonces hay una sinergia importante, más allá de que el West Ham también tiene deficiencias y tuvo tramos de la temporada que fueron un poco bajos, sobre todo por las lesiones, pero Edson mantuvo una línea de regularidad buena desde mi punto de vista. Y por supuesto, para ver el perfil de Edson y compararlo puntualmente con Thomas Soucek, que es su competencia más directa, entre comillas, por el puesto, porque también pueden ser complementarios. Vamos ahora con Luis Diego Rodríguez, quien se suma a esta sección y nos va a traer esa comparativa para analizar los perfiles de ambos jugadores. Muchas gracias, Oscar. Y así es como ustedes lo comentaban, Thomas Soucek y Edson Álvarez han sido los jugadores competencia interna del West Ham esta temporada en el mediocampo, agregado tal vez a Ward-Prowse, que ha estado por ahí en esa competencia, aunque tal vez un jugador de un corte un poquito más ofensivo. Y recordar que a David Moyes le gusta jugar un poco más con ese doble pivote y bueno, estos dos jugadores han entrado en esa competencia. Pero sí hay que matizar que han sido jugadores con roles distintos en el terreno de juego. Edson Álvarez de un corte más defensivo que ha hecho el trabajo sucio, el trabajo de talacha, recuperando pelotas, nada de salida del equipo. Mientras que Soucek ha sido un jugador más ofensivo, un jugador que incluso anotó 10 goles esta campaña. Y recapitulando un poco, vámonos al partido de la segunda vuelta contra el Everton que se llevó a cabo en Goodison Park y donde el West Ham se lo llevó 3-1, donde tanto Soucek como Edson Álvarez anotaron un gol, que por cierto fue el primer gol de Edson en Premier League. Y tanto Edson como Thomas
como Ward-Prowse se complementaron bastante bien. Ellos tres estaban en el medio campo e incluso Edson Álvarez tuvo varias llegadas a portería, tocó mucho el área como a lo largo de toda esta campaña donde lo intentó más a diferencia de cuando jugaba en el Ajax. Yo les mando un fuerte abrazo, yo soy Luis Diego Rodríguez y regreso con ustedes, Oscar y Douglas. Bueno, ya una vez que repasamos todo este análisis que nos trajo Luis Diego Rodríguez, vamos ahora, Doug, con la parte más táctica, que es lo que nos gusta dentro de este West Ham, para hablar de por qué encajó tan bien Edson Álvarez en este equipo londinense. Al final, como lo platicamos, influye el estilo de juego del West Ham al ser un equipo principalmente de corte defensivo, y ahí Edson, pues sus características le vienen muy bien, porque también es importante matizarlo, Doug, se fue Declan Rice, que es un perfil muy distinto a Edson Álvarez, y había que también ver que el mexicano no es lo que el inglés, evidentemente, pero el West Ham consiguió un muy buen fichaje. Sí, a ver, en el principio de la temporada yo llegué a leer bastantes artículos, bastantes comentarios en donde se decía que era el suplente ideal de Declan Rice, y lo que aportaba Declan Rice era muy distinto porque es un centrocampista mucho más completo en todos los sentidos, tanto es así que cayó de pie en el Arsenal. Y Edson es distinto, diría que es un poco más descompensado, por eso hay que aterrizar las expectativas. No por eso su campaña fue mala, al contrario, creo que fue bastante buena. Pero ¿por qué encajó tan bien? Yo te diría en primera instancia porque es un equipo que cede la iniciativa y que se concentra mucho más en recuperar para verticalizar. Y muchas veces veíamos algún anticipo de Edson Álvarez, alguna barrida, algún robo, que era el primer pase para conectar más adelante con Lucas Paquetá, con Jarrod Bowen. En la primera mitad de la temporada estaba Pablo Fornals y estaba Said Benrahma. Después se fueron, pero eran futbolistas muy verticales. De hecho, igual Micail Antonio estaba lesionado y Bowen era el principal goleador del equipo. Entonces, tener un recuperador de oficio fue algo que le vino bastante bien al West Ham de David Moyes. Sí, porque al final es un perfil que no tiene en la plantilla. Thomas Souček no lo es, Calvin Phillips, que llegó en invierno, tampoco es necesariamente ese perfil. Llegó mal porque no jugaba en el City, no tenía ese ritmo competitivo, y al final Edson representa todo eso que ya decías, también porque hay que verlo como que Edson destaca en varios apartados, como número uno, las barridas. Cuando va al suelo es muy efectivo, en los duelos, en ese cuerpeo, en el juego aéreo. Si analizamos a Edson Álvarez como jugador, sus propias cualidades, su naturaleza, lo hacen destacar en cuestiones más físicas, podemos decirlo así, y por eso defensivamente aporta tanto. Las estadísticas están ahí, y al final el West Ham es esa clase de equipo, Doug, que como lo apuntabas, apuesta mucho por el contragolpe porque tiene los perfiles para eso, pero luego también cuando el rival lo somete, ahí Edson puede incluso meterse entre los centrales para tener superioridad en la última línea, puede también robar muchos balones, y eso también es importante. Sí, sí lo es, aunque hay que decir que a lo largo de la temporada rebasó las 10 tarjetas amarillas. Sí. Y para mí esto es una manifestación de que muchas veces a Edson le costaba manejar este tema del ritmo, tener esa sensibilidad para ir al corte en el momento indicado. Y de hecho, en el último partido contra el Manchester City, donde los Sky Blues se coronan, lo primero que hace es cometer una falta contra Phil Foden. Entonces, sí creo que todavía es algo que tiene que pulir, porque era algo que no le iba a demandar en su momento el Ajax, que no le iba a demandar el América. Y si se dedica estrictamente a la recuperación, sí que puede manejar un poco mejor eso, porque creo que tuvo 2 suspensiones en Premier League por acumulación de tarjetas y una en la Europa League. De hecho, se pierde el partido de ida contra el Bayer Leverkusen. Ni más ni menos. Sí que era uno de los partidos más importantes de la temporada. Yo estoy de acuerdo en eso. Incluso en selección lo hemos visto, que hay momentos de alta tensión, digamos, en donde Edson va rebasado en intensidad, que luego también es demasiado impulsivo. Y eso lo podría regular un poco, porque al final también puede ser muy buen futbolista, pero si a lo largo de la campaña tiene esas suspensiones, tiene esos episodios en donde recibe muchas amonestaciones, pues es algo negativo. Y ahí el próximo técnico, que va a ser Julen Lopetegui, seguramente. Se rumora, sí, ya lo confirmaremos. Pues también puede pensárselo al momento de seleccionar su 11, pero en líneas generales, Doug, podemos decir que Edson ha encajado muy bien en un equipo que le beneficia bastante a sus cualidades porque defiende la mayor parte del tiempo. El siguiente tema, Doug, es si tú ves en Edson, que ya lo platicamos un poco al inicio, una evolución como jugador.
porque en el América lo veíamos sí bastante como mediocentro, como central también por supuesto, en selección lo llegamos a ver incluso como lateral derecho con Juan Carlos Osorio, ahora ya asentadísimo como mediocentro. ¿Tú qué evolución notas si comparas a Edson Álvarez del 2024 con el de hace unos años? Primero, que el ritmo lo ha sabido manejar muy bien. Dentro de esta inercia que decíamos que todavía le falta pulir algunas cosas por estar en la mejor liga del mundo, que no es un salto para nada sencillo. No. Siempre que mencionamos un área de mejora de Edson Álvarez, hay que tomar en cuenta eso, que es un salto brutal. Sí. Ir de la Eredivisie, de por sí es un salto brutal ir del fútbol mexicano al fútbol europeo, sí. Y ahora de la Eredivisie a la mejor liga del mundo es un salto todavía más grande. Entonces hay que matizar eso, lo está haciendo bien, pero diría que se ha vuelto un jugador que puede aportar con balón, sí. Porque muchas veces se le encasillaba a Edson Álvarez como este jugador nada más de corte defensivo, como un jugador recuperador, y en Goodison Park le mete un gol al Everton, sí. Puede aportar más en la faceta con balón, no solo en la recuperación, sino que también se ha convertido en un jugador mucho más pasador, mucho más lanzador, se atreve a dar más trazos largos, dar cambios de orientación, conectar en horizontal cuando el equipo rival bascula. Uh-huh. Entonces también se ha convertido en un recurso valioso para su equipo. Sí. Y también hay que mencionar que sí se incrustan en los centrales, lo cual es bastante bueno para generar superioridad numérica abajo, sí. Pero también hay que saber el momento indicado para hacerlo. Claro. Y en el West Ham se compensa muy bien con otros futbolistas. Algo eso que en la selección no pasa. No pasa. Sí, eso es clave lo que dices, que a pesar de que él se cuela entre los centrales, se compensa con lo que ya hablábamos de Paquetá viniendo también a recibir. Se compactan mejor, diría. Se compactan mejor. En cambio, en selección, en la última fecha FIFA lo vimos. Estaba Edson y Luis Chávez muy adelantado, sí. Que eso no le beneficia para nada. Tienen que estar un poco más cerca desde nuestro punto de vista. Yo también noto una evolución de Edson con balón, porque también, incluso diría que en términos de precisión, se le ve bien. Cuando intenta distribuir en corto, suele ser bastante confiable. Cuando intenta trazos largos, no es su especialidad, pero también tuvo bastantes que fueron acertados. Entonces, sí. Podemos decir que ha evolucionado en ese aspecto, pero también es clave entender sus limitaciones. Claro. Al final de todo, es un buen pasador, pero no es un organizador, ¿no? Eso ya el técnico de turno puede incorporar a otro perfil para complementarse con él, que en selección, que ya vamos ahora con ese tema, Doug, en selección hay que ver cuál sería el encaje ideal de Edson, tomando en cuenta lo que fue en el West Ham esta campaña, en la Copa América. Porque, lo hablábamos, lo ideal, Doug, es que esté Edson Álvarez y muy cerca de él esté Luis Chávez. Es que yo no estoy de acuerdo con que se le dé todo el peso creativo a Edson Álvarez muchas veces en el medio campo, porque quizás espera que él tire un pase entre líneas, sí. Que tenga esa lectura para detectar a los lejanos con los que puede conectar. Entonces, en primera instancia, él no tiene esa habilidad todavía. Y en segunda, no es su culpa. O sea, al final es una interpretación del director técnico que tenga, que él esté consciente de lo que puede dar Edson Álvarez. Entonces, David Moyes lo ha hecho muy bien a lo largo de la temporada. Es verdad que los Hammers tuvieron bajones de juego, pero al final creo que la interpretación de lo que Edson podía dar como futbolista siempre estuvo muy depurada, y es algo que no ha encontrado del todo Jaime Lozano, porque bien lo decías hace un momento, Edson tenía una distancia muy grande con respecto a dónde se paraba Luis Chávez. O sea, se esperaba que él pudiera conectar entre líneas con Luis Chávez o con Eric Sánchez, que eran los interiores. Y Lozano suele decir que ya no juega en 4-3-3, sino que ya juega en 4-2-3-1. Pero en ese último partido contra Estados Unidos en la UEFA, en la CONCACAF Nations League, eso era lo que pasaba, que estaba muy bien asentado en bloque medio Estados Unidos, sí. Y se tapaban las líneas de pase con esa línea de mediocampistas que alineaba el equipo de las Barras y las Estrellas. Entonces, si se espera que Edson Álvarez te trace una conducción diferencial y que se quita a través del regate a muchos jugadores, es algo que él no va a hacer. Entonces Exacto. Tiene que cambiar la expectativa un poco ahí. Sí, no es un Frenkie de Jong, por ejemplo, no es un Luka Modric. Edson Álvarez, que es que incluso lo que decías de selección, muchas veces Luis Chávez más recargado en la derecha, que también lo vimos eso. Sí. Desde mi punto de vista, lo que más le beneficiaría al tricolor es tener a Edson, sí es cierto, en una primera altura,
luego compensarlo con Luis Chávez. Que baje a recibir. Exacto, que baje a recibir más recargado en la izquierda. Y yo creo que el otro interior que lo puede compensar muy bien es Eric Sánchez, que lo hemos visto que también en esa tercera altura precisamente es el más constante para Jaime Lozano, para presionar es clave. Para ti, ¿quiénes serían los interiores ideales para compensar a Edson? Luis Chávez y ¿quién más? Mira, siempre he dicho que la zona del campo en donde Jimmy tiene menos dudas es en el medio campo, porque realmente no lo ha movido mucho desde la Copa ahora. Entonces, diría que Luis Chávez ha hecho una muy buena campaña en el Dinamo de Moscú. En este momento aún no sabemos si va a ser campeón. Pero es probable. Pero es probable que salga campeón y aún así es muy meritorio que se hayan asentado muy bien en el fútbol ruso. Entonces, yo no tendría ninguna objeción en ese sentido de que Luis Chávez, además me parece el mediocampista más completo que tiene la selección mexicana hoy en día, pero considerar un perfil como Eric Sánchez sería bueno porque en general él ha sido quien encabeza la presión de la selección mexicana. Exacto. Es verdad que ha estado más descoordinada y eso ha permitido que también el equipo rival no batalle demasiado en hacer que el equipo mexicano también tenga esas costuras o tenga esas falencias, pero yo lo dejaría así como está. También hay que ver cómo entraría Orbelín Pineda. Yo creo que es alguien que tiene que ser considerado sí o sí, y a mí no me parece que se le escore tanto a la banda, que se le considere como alguien de carril interior, que esa sea su zona de partida, sería algo muy bueno, porque hacen falta esos perfiles. De acuerdo. Sí, Edson Álvarez, va a ser tu medio centro titular, pero sí hay que buscar cómo se complementa con otros jugadores que sí tienen esa habilidad más depurada con balón. Sí, Orbelín, Eric Sánchez, Luis Chávez claramente son futbolistas más de balón, más de gestionar balón que Edson Álvarez claramente. Y también hay que tomar en cuenta que en la Copa América es muy probable que México enfrente escenarios en donde muchas veces tengan que defender más de lo que está acostumbrado solamente en CONCACAF, ¿no? Por ejemplo, el partido contra Ecuador tal vez pueda ser así porque Ecuador tiene mucha calidad técnica. Si avanza de ronda, bueno, una Argentina, un Brasil, un Uruguay, te van a quitar el balón probablemente y ahí Edson Álvarez tiene que hacerse muy fuerte, Doug. Entonces, ya para ir cerrando, de cara a la 24-25, ¿qué esperas de Edson Álvarez en el West Ham? Es complicado porque si cambian a Julen Lopetegui, es un entrenador con una idea distinta a lo que proponía David Moyes, que me parece que sí demanda más a sus jugadores con balón. Entonces quizá el perfil de Edson Álvarez pueda salir perdiendo un poco. De acuerdo. En comparación con Ward-Prowse, con Thomas Souček, hay que ver qué va a hacer en el mercado, en este mercado de verano, si fichan a otros futbolistas en el centro del campo. Entonces depende mucho de eso, pero en realidad también en el Ajax parecía un poco raro su fichaje porque justamente no era un futbolista de ese corte, y aún así terminó encajando muy bien en el Ajax de Erik ten Hag. Entonces tampoco me parecería descabellado que tenga otra temporada en el West Ham. Lo que sí hay que decir es que en caso de que no sea así, la valoración en el mercado internacional que ya tiene Edson Álvarez ha subido mucho por esta temporada en el West Ham United. Me parece que es uno de los mediocampistas que más recuperaciones tuvo en la Premier League, y eso es algo que tiene mucho valor y que por eso también le damos una calificación tan alta, porque sencillo no es en lo absoluto. Bueno, es que ya la ventana que te da la Premier League es una que voltean a ver cualquier liga del mundo. Eso va a ser muy importante. Y lo de Lopetegui que dices, bueno, dando por hecho que va a llegar, todavía no lo sabemos a ciencia cierta, pero si analizamos los equipos a los que ha dirigido, efectivamente es más de tener el balón. El Porto, el Sevilla, el propio Real Madrid, que estuvo, fugazmente, pero al final estuvo ahí. Su España, sin ir más lejos, por supuesto, que nos quedamos con ganas de verlo en la Copa del Mundo. Pero al final es eso, es un técnico muy diferente a David Moyes y vamos a ver cómo encaja ahí Edson Álvarez. Y bueno, pues hemos llegado al final de este especial, Doug. Invitar a la gente que nos sigan, que se suscriban al canal de YouTube, que nos dejen su like, que estén al pendiente de nuestras redes sociales, que por cierto, Doug, ¿cómo te pueden encontrar? Sí, me pueden seguir en X y en Instagram como @Douglas_Sierra B.
hablamos de mucho fútbol internacional, le damos un seguimiento cercano a los mexicanos en Europa para que estén al pendiente. Sí, claro, a mí me pueden encontrar en X como @OscarMendoza02. Dilo tuyo. En Instagram para otras cosillas más allá del fútbol como @OscarMD02. Y por supuesto agradecemos a Luis Diego Rodríguez, quien fue parte importante de este proyecto y es muy probable que lo tengamos por acá más seguido al bueno de Luis Diego Rodríguez. Entonces, gracias amigos y nos vemos hasta la próxima. Chao.